buenas, estamos en el capítulo 5 sobre el libro de Gavin Powell, texto guía sobre base de datos. Nuestro tema hoy en día es la lectura o escritura con SQL. Pues bien, ¿qué veremos en este capítulo? Pues este capítulo se muestra cómo se utiliza el modelo de base de datos relacional desde una perspectiva de aplicación. También veremos en este capítulo cómo se centra en cómo se accede a un modelo de base de datos cuando contiene datos en una base de datos a través de un lenguaje de consulta SQL. Bueno, ¿qué SQL que define? SQL es un lenguaje de no procedimiento utilizado para acceder a los valores de registro de campo y en las tablas de base de datos relacionales. Pues bueno, el lenguaje es un lenguaje de programación procesal. Bueno, ¿qué considera SQL? Pues SQL está estructurado en el sentido de que se utiliza para acceder a los datos estructurados de manera estructurada, de una manera organizada, o también de recuperar datos de estructuras organizadas. Esas estructuras son conocidas como tablas. También tenemos un lenguaje, o sea, la palabra lengua o lenguaje en programación, que significa lenguaje de programación. Se utilizan para obtener información desde un ordenador. Vamos a los orígenes del SQL. Bueno, inicialmente IBM fue quien creó la tecnología de base de datos relacional. SQL se creó como una forma sencilla y no procesal de acceder a los datos desde una base de datos relacional, bueno, como ya dije, creada por IBM. Bueno, tenemos una imagen, una breve imagen que nos dice seleccióname todo el código del autor y el nombre del autor de la tabla autor. Es una consulta que me está recuperando todos los datos, el ID, el código y el nombre del autor. SQL para base de datos diferenciales, diferentes. SQL, tal como se aplica en diferentes motores de base de datos, no ha sido estandarizada. Cada proveedor de base de datos relacional desarrollado una base de datos única y sistema de gestión de base de datos relacional, kit de herramienta de gestión o de gestor de base de datos. Vamos a los fundamentos de SQL. Los comandos de consultas. Algunos motores de base de datos se refieren a los comandos SQL como sentencias SQL. Bueno, no se confundan, los dos términos significan exactamente lo mismo. Preferiblemente utilizar el comando. Esto es simplemente una preferencia personal por parte de cada quien. El término cláusula se aplica generalmente al subconjunto de partes de comandos. Bueno, voy a procederles a explicar cada uno de estos ítems. Consulta básica. La más simple de las consultas recupera todos los registros de una tabla. Por ejemplo, pongo asterisco, así como la parte de acá. Pongo asterisco, seleccióname todo de la tabla autor. Me muestra el nombre y el ID del autor, el nombre y el código. Una consulta filtrada. Pues una consulta filtrada utiliza onWhere, que significa dónde, que es una cláusula para incluir o excluir registros. Bueno, esto se irá explicando más adelante. Tenemos las consultas ordenadas, donde utilizo el order by, que es para ordenar, dependiendo si quiero ordenar de año, meses o como sea de preferencia. Consulta agregada. Agregada, su nombre lo está diciendo, vamos a usar un término de agrupación. Nuestra cláusula es el group by, que lo voy agrupando, asimismo puede ser por meses, años, días,
según sea correspondiente. Tenemos la consulta de combinación. La consulta de combinación es de unión. Se unen algunas tablas. Consultas anidadas. Las consultas anidadas también se conocen como una subconjunta. Es una consulta dentro de otra consulta, donde esa consulta es tomada como una tabla. Las consultas compuestas son una consulta compuesta que combinan múltiples resultados más usando la palabra unión, donde tienen un orden estricto de que tienen que ser los nombres iguales. Comandos de cambio de datos. Los siguientes comandos, son insertar, actualizar y borrar. Su nombre lo está diciendo. El insertar, se utiliza para agregar un nuevo registro en una tabla. Actualizar, permite modificar o realizar ciertos cambios en los registros de una tabla. Y borrar, puede borrar la tabla o también los registros, los datos. Y por último tenemos órdenes de cambio de estructura de base de datos, pues estos permiten modificar en los metadatos, que son datos dentro de otros datos. Tenemos consulta en una base de datos mediante seleccionar a través del select, que nos dice: no todas las bases de datos relacionales se ejecutan en un punto y coma. Pues veamos. Como dice que no todas las bases de datos relacionales se ejecutan en un punto y coma. Esta es una forma formal de escribir código en SQL. Pues que nos dice aquí: seleccióname todos los registros. El asterisco significa seleccionar todo de la tabla autor. ¿Y cuáles tenemos ahí? Pues el código del autor y el nombre del autor. Sencillo, ¿no? Vamos al filtrado con la cláusula where. Veamos qué nos dice where. Tenemos dos imágenes. Where, seleccióname todo de la tabla. Aquí le doy un alias. El alias es un nombre que yo le doy para reconocer esa tabla. Por ejemplo, tengo la tabla autor ID, un ejemplo. Yo le pongo autores y con esa alias lo puedo trabajar. De where, el alias que ya lo dije, la tabla y los campos que necesito poner y la comparación de y o no. Vamos a hacer unos breves ejemplos, empezando con el select. Vamos a explicar la estructura del select. Tengo aquí una base de datos, Sakila. Entonces voy a usar la base de datos Sakila. Listo. Sakila. La estructura del select. Digo select, seleccioname todo. El asterisco significa seleccioname todo. Es decir, todos los registros de la tabla. Vamos a buscar una tabla película. De la tabla película. Entonces le digo, seleccioname todos los datos de la tabla película. Tengo el código de la película, el título de la película y una descripción. ¿Qué más teníamos? La cláusula where. ¿Qué nos decía where? Nos muestra la tabla y nos pone una tipo condición. Aquí tenemos otro ejemplo. Nos dice: ¿qué hay de los autores cuyo valor de clave primaria es menor o igual a 5? Entonces nos dice: seleccioname todo de la tabla autor, donde, es decir, where, el código del autor sea menor o igual a 5.
quiere decir que solamente voy a mostrar 5 autores que lleguen del 1 hasta el número 5. Vamos a hacer algo similar en nuestra tabla, en nuestra base de datos Aquila. ¿Qué le digo? Vamos así, select. Bueno, vamos para la cláusula where. ¿Qué nos dice? Seleccioname todo de la tabla película, ¿cierto? Hasta ahí estamos. Y como nos decía acá, con una condición, ¿cierto? Donde que me muestre todo hasta que sea menor o igual a 5. Vamos, entonces le digo, ¿sabes qué? Muéstrame todos los datos de la tabla película, pero con una breve condición, que muestre todo. Vamos a hacer que nos muestre los 3 primeros, ¿ya? Esos 3 primeros del field ID, donde el field ID, aquí está, field ID, sea menor o igual a 3, que nos llega hasta 3 y nos muestre todos esos datos. Bueno, aquí se muestra, tenemos los 3 primeros, o también podemos poner así, que nos muestre todos los datos que sean menores a 4. También nos muestran hasta 3, porque 3 es menor que 4. Bueno, en esto se compone nuestra cláusula where. La de acá es nuestra select. Bueno, sigamos. Tenemos el order view. ¿Qué nos dice el order view? La cláusula order view, y también tenemos el group view. Ordenamiento de registro en una consulta requiere el uso de un order view, que es nuestra cláusula, cuya sintaxis es la siguiente. Nos dice, seleccioname todo de la tabla tal, una tabla X que desconocemos, donde nuestra condición, y ponemos el orden que no voy ordenando, y ponemos nuestros campos que hemos puesto antes, y esto. Tenemos una imagen, un ejemplo. Dice, una simple aplicación de agrupar por, o sea, group by cláusula es crear un resumen, como es el siguiente ejemplo: la creación de un precio promedio para todas las ediciones impresora para, bueno, por cada editor. Bueno, tenemos un breve ejemplo donde nos pone el group by, que nos va a agrupar por el nombre, y bueno, saca el promedio, y vamos a hacer un ejemplo de esto. Veamos el otro. El siguiente ejemplo se selecciona como solo los promedios para los editores donde dicha media es mayor que 10. Tenemos nuestro promedio y solo me muestra todo lo que sean mayores que 10. Bueno, aquí estamos utilizando el having, que es el acondicionante del where, es similar. Bueno, vamos a hacer el order by y el group by. Bueno, ya hicimos nuestro. Lo vamos a hacer con el order by. Primero el group by y luego nuestro. Bueno, para este ejemplo voy a utilizar una nueva tabla. Le digo, seleccioname todo de la tabla. Voy a usar la tabla cliente, customer. Bueno, dijimos que vamos a usar el group by, que es prácticamente, bueno, mejor usemos otra tabla que funciona mejor para nuestro ejemplo. Vamos a usar nuestra tabla rental, que está aquí. ¿Qué tenemos en nuestra tabla rental? Bueno, tenemos el rental ID, la fecha, el inventory y el customer. Pues, ¿qué le vamos a decir? Desde ahí, tómame, pongamos el año, year, pongámosle aquí un alias. Este es nuestro alias, con el nombre que lo voy a reconocer, R. Entonces le digo acá, seleccioname R, que significa rental, de rental day, que está aquí, rental day, y le voy a poner otro alias, as año, así lo voy a nombrar,
Y le voy a poner otro que me ponga el mes. Sería month. Seleccioname el mes de... Bueno, entonces, ¿qué es lo que le he dicho? Seleccioname el año, el mes y el inventario y el código del cliente. Pues procedo a agrupar. Le digo group B. Bueno, procedo a agruparlo. Le digo, ¿sabes qué? Agrúpamelo por el año. R.rental day, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que me parece un error. ¿Por qué? Porque si lo voy a agrupar, necesito agruparlo por todos los términos que he usado. Necesito poner el mes. También necesito poner el inventory ID y el customer. Otra cosa que aquí no me funciona. Bueno, tuve un pequeño error. No me funciona los alias, así que los alias lo borro. ¿Listo? Entonces ya lo tengo agrupado y ahí está. Tengo el año, el mes, agrupado por el año, mes, el inventory ID y el customer, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos? Tenemos el grow. Bueno, ya hicimos el grow B. Vamos sobre el order B. ¿Qué significa el orden? Pues simplemente ordenar. Pues esto aquí mismo lo voy a copiar y pegar para explicar acá, ¿cierto? Copio y pego, ¿vale? Entonces, ya tengo eso, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Quiero ordenarlo por el inventory ID. Entonces le digo order B, ordenámelo por r.inventory ID, ¿cierto? Y ahí está. Está ordenado por el inventario. 1, 2, 3, 4, 6 y así. También puedo ordenar por Customer ID. Pues sabes que le digo r.customer ID, ¿cierto? Selecciono y se va a ejecutar. Esto aquí también se va a ordenar. Ya tenemos 279, 431, 511 ordenado. También otra cosa que está ordenado dependiendo del inventario. Por ejemplo, en estos tres está ordenado de mayor a menor, ¿cierto? Aquí ya cambia el orden, está menor, ¿cierto? Es por el inventario, se ordena según su preferencia. En este caso la preferencia fue 2. Es por eso que aquí aparece 61. Si solo fuera customer, tendría que alimentar el inventory. Listo. Ahí solamente el customer en orden. 1, 1, 1. Son bastantes clientes que están en este inventario y así. Bueno, y eso es todo del orden B. Ahora veremos las consultas de unión, que son estas. Pues muy sencillas. Bueno, son de inner join, left join y bueno, vamos a explicar nuestra esquemita que está aquí. Huevo, ocupa toda la pantalla. ¿Qué nos dice? Bueno, el SQL join, que es la clase de unión, de unir dos tablas. Bueno, tenemos nuestro código. Seleccioname todo de la tabla A, let's join tabla B, donde A.key sea igual a B.key, donde esto es nuestra relación. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí con el let's join? Le está diciendo seleccioname todo lo que tenga todos los datos de A, excepto los que no se me inserten, los que son de B, pero también los que están en intersección se van con A. Ahora, ¿qué nos dice acá? Let's join. Bueno, es similar, solo que ahora nos pone con una condición de donde el key es null. ¿Qué nos quiere decir esto? Que solamente me va a seleccionar solo lo de A, y si está en intersección no me lo va a tomar porque está tomando con B. Todo lo que sea diferente de B, en pocas palabras. Y así
Este aquí nos dice que nos va a seleccionar ambas tablas, el izquierdo y el derecho. Pero el más utilizado en SQL es este de aquí, el inner join, donde me utiliza, o no me utiliza, sino que me coge los datos, los registros que están en intersección. Tengo mi tabla A y mi tabla B, y según por el código me va a elegir solo los datos que se intersectan. Muy eficaz. Y asimismo, diferente que el de acá, y el de acá igual, de igual manera. Y el de acá me elige todos los de la tabla A y la tabla B, excepto la intersección, a través de un where, donde haga .ok es igual a null y así. Bueno, ¿qué más tenemos? Las consultas anidadas. Bueno, una consulta anidada es una consulta que contiene otras subconsultas o subconsulta contenida dentro de una subconsulta. Vamos a nuestra imagen, nuestra explicación. Aquí nos dice: seleccioname todo de la tabla autor donde exista, y aquí, o sea, pongo una condición where donde exista, y aquí pongo mi otra consulta, que significa seleccioname el ID a partir de la publicación de la tabla publicación, publisher. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que me está cogiendo los datos, le dice seleccioname todo de esta tabla autor. Bueno, vamos a hacer un breve ejemplo en nuestro gestor de base de datos SQL. Bueno, vamos a hacer aquí consultas anidadas. Sí, consultas anidadas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de las consultas anidadas, donde aquí me dice seleccioname la categoría ID de field categoría. Le he puesto un alias de FC, y aquí tengo toda mi categoría, solo las que existen, que bueno, son muchas. Entonces acá le digo seleccioname todas, o sea, todos los datos de mi tabla categoría donde exista mi categoría ID. Entonces selecciono todo esto y ejecuto. Entonces ahí me muestra los datos, me muestra todas las categorías donde existan la categoría ID. También hay otra forma de aplicar consultas anidadas, que es una tabla de otra tabla, pero utilizando también el inner join. Vamos a usar esto, ¿vale? Bueno, no tanto de consulta anidada, sino utilizando un ejemplo del inner join, donde ¿qué pasó aquí? Bueno, donde usé, sí, justo aquí, donde hay de tipo consulta de unión. Pues vamos a hacer una simple. Ya. Entonces le digo seleccioname todo de la tabla A. Vamos a unir la categoría con la categoría ID con su categoría. Entonces le digo field categoría, le voy a poner un alias fc inner join, solo lo que esté en intersección de categoría, que le voy a poner un alias como C, donde categoría field categoría punto categoría ID sea igual a mi categoría punto categoría ID. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí me selecciona es todo de mi categoría y mi categoría ID. Pero ¿qué es lo que pasa? Solamente quiero el categoría, el código de categoría. Quiero poner as código de categoría de K, y acá el otro le voy a poner c punto el nombre de mi categoría, le voy a poner as categoría, vale, listo. Entonces, ¿qué es lo que va a mostrar? Pues va a mostrar dos filas, dos columnas que diga columna de mi categoría, mi código y la categoría. Bueno, vamos allá.
¿qué más tenemos? Ya apliqué esto y esto. Vamos a consultas compuestas. Pues, ¿qué nos dice las consultas compuestas? Las consultas compuestas, conjunto funcional de operador, pueden utilizar para combinar dos consultas, separar de una consulta compuesta. Fusionado, ambas consultas deben tener los mismos tipos de datos en cada campo, todos en la misma secuencia. La función conjunto término implica que la función o pegado, bueno, la cosa es que nos dice que si vamos a hacer una consulta compuesta donde vamos a unir dos tablas, pues tenemos que ponerle el mismo nombre. Por ejemplo, estamos tomando la tabla autor y la tabla publicación, seleccionando esas dos tablas. ¿Y qué es lo que pasa? Que le estoy dando mi alias, ID. Entonces le pongo acá otro de nombre autor y acá también nombre autor. Bueno, editor. Y bueno, ejecutando esto nos aparece el ID y el nombre. ¿Qué más tenemos? Y modificación de una consulta de base de datos. Bueno, tenemos el insert, que ya lo hemos conocido, que nos dice el comando permite adicionar a las tablas en una base de datos. Su sintaxis, bueno, ya conocemos su sintaxis. De actualizar, pues de actualizar solamente coger una tabla y decir, ¿sabe qué? Me equivoqué en un valor, puse un número 3, un ejemplo en el, qué sé yo, en un producto, un ejemplo, pedí Coca-Cola 2 y resulta que luego quiero 3, entonces ahí actualizo mi pedido y le digo quiero 3. Bueno, el update, que es lo mismo que actualizar, es la sintaxis. Y el borrar, que es eliminar de una tabla o también eliminar registros. Y bueno, ¿qué más tenemos acá? Bueno, y por fin hemos llegado casi al final. Transacciones, comprensión. En una base de datos relacional, una transacción le permite almacenar temporalmente los datos, es decir, en un momento posterior pueden optar por almacenar los cambios de una base de datos permanente mediante comando commit. Insertamos los datos, los evaluamos. Aquí es importante definir qué campos son los que vamos a insertar: el autor y el nombre, o sea, el ID y el nombre. El ID y el nombre tienen que ir entre comillas, simple. Commit, y otra vez inserto en el autor la misma nomenclatura y así mismo. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado este vídeo de nuestro capítulo 5 de Gavin Powell sobre base de datos. Bueno, eso es todo. Suerte. Bye.